Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero. Estamos muy contentos y felices por la repercusión obtenida después de ese programa mágico de la Nochebuena. Cuando terminamos el programa, pues todos nos abrazamos y poco más o menos si nos llegan a dar una zambomba en ese momento, pues nos ponemos a entonar villancicos, aunque de eso ya se encargó Juan Ignacio Cuesta. Gracias a todos por haber estado ahí, por haber escuchado con cariño el programa, y gracias a todos, a pesar de que hay muchísimos, pues teníamos 20 y tantos correos, más luego todo el contestador repleto de peticiones del programa, quieren la grabación del programa. Es de todo punto imposible, es imposible que podamos atender a todo el mundo, que todo lo que nos solicitan. Es una grabación de 3 horas. Deberíamos estar pues prácticamente una semana realizando esas grabaciones para poder surtir a todos los amigos que han pedido la grabación. Espero que lo entendáis. Siempre lo hemos dicho que no podemos entregar grabaciones, ni siquiera cuando me dicen, bueno, contra reembolso la pago. Si no es cuestión de dinero, es simplemente que no tenemos suficientes efectivos. Deberíamos tener un equipo de 12 o 14 personas para poder atender a estas necesidades que nos solicitan nuestros oyentes. Pero bueno, gracias a todos por el entusiasmo, y gracias a Jesús Callejo y a Carlos Canales también, con vuestra participación. Aquello fue mágico. Bueno, todos colaboramos y pusimos nuestro granito de arena para que la noche realmente fuera mágica. Cantidad de gente escuchó, ¿eh? Pues sí, desde luego. Nunca te das cuenta de la dimensión que tiene un programa de estos hasta el día después, ¿no? Cuando la gente te empieza a decir, oye, pues te he escuchado, y te empieza a comentar anécdotas o sensaciones que ellos han tenido. Y lo que sí nos dio una sensación clarísima, tú lo has dicho bien, todos cuando terminamos el programa nos abrazamos, y bueno, era una noche muy, muy especial. Era la sensación de que aquí había habido ese ambiente tan apacible, tan amistoso y tan amoroso, se podría decir, y eso teníamos la sensación que se iba a transmitir a través de las ondas, como así parece que ha sido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las satisfacciones tremendas, ¿no? Porque fíjate que un especial de 3 horas, que además pasó volado el tiempo, ¿no? Era una noche, ya te digo, que unas sensaciones muy, muy características de cada uno de nosotros, que yo creo que en parte quedaron reflejadas, ¿no? en ese monográfico. Y si además eso se transmite y la gente lo capta y llega, ¿no? Le llega esa sensación tan de buen rollete, podría decir, ¿no? Por utilizar una terminología muy actual, sí. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Que nos puede pasar, porque quiere decir que trascendió ese amor navideño, ese espíritu de la Navidad trascendió del estudio y llegó a cada uno de los hogares, a cada una de las personas que lo estaba escuchando. Aquí nuestras estrellas de la Zona Cero, pues ya las conocéis, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, pero en el especial de Nochebuena, Carlos, yo creo que ha nacido una estrella, Juan Ignacio Cuesta. Esta tarde yo llamaba a Carlos para comentar algunos asuntos del programa de esa noche, y estaba en plena caimada con Juan Ignacio. Sí, vamos, está en su mejor momento el bacterio, ¿eh? Sí, la verdad es que cantó muy bien los villancicos. Perdón, pero es que tengo el sonido que os he dejado de oíros. Sí. Que bueno, que cantó muy bien los villancicos, y la verdad es que el tono agradable y divertido de la noche, yo creo que le afectó a todo el mundo, incluso a los que llamaban por teléfono, o a Javier Sierra, que pasó a saludarnos y se quedó aquí sentado. Casi 2 horas, ¿no? Porque la verdad es que el ambiente era muy agradable y muy, muy divertido. Yo me lo pasé muy bien. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Además, teníais champán, teníis polvorones, estaba bien organizado. Una buena logística, lo cual ayuda. Jesús no paraba de comer, era increíble. Sí, qué barbaridad, que demoró 400. El monstruo de los polvorones. El monstruo de los polvorones. Ya te escuchas bien, mi querido Carlos. A trozos, pero... Sí, manipúlate. Eso hago. Notarás a la derecha un botoncito. Sí, ya lo he visto. Bueno, pues vamos a entrar ya en nuestro monográfico Zona Cero, y tenemos, Jesús, un tema de estos que se puede considerar espléndido, ¿verdad? El coronel Fawcett buscando sus ciudades perdidas. Exactamente. Sí, nunca lo hemos tocado. Es un Indiana Jones. Es un Indiana Jones. De hecho, sí se comenta que Spielberg se pudo haber basado en Percy Fawcett para su personaje, ¿no? Para el Indiana Jones, aunque después hubo otros cuantos en los que también se pudo haber inspirado, pero vamos, el coronel Fawcett es el prototipo del aventurero genuino, y además con una muerte gloriosa, que es morir buscando la ciudad perdida que él estaba buscando, y que desapareció. Y no solo eso, sino que el mito se fue alimentando con su desaparición en 1925, porque todas las expediciones que fueron detrás de él para intentar por lo menos rescatar los huesos o rescatar alguna de las evidencias de lo que él pudo haber encontrado, todas las expediciones, y después iremos detallándolas, desaparecieron también en el empeño. Carlos, danos el retrato de Percy Fawcett. Bueno, Percy Fawcett era un coronel del ejército británico,
británico, habitualmente sí del ejército victoriano, no sé por qué, porque en realidad era el siglo XX. Pero sí, pues la reina Victoria había muerto en 1901. Le pillaba un poco bebé. Bueno, lo cierto es que sí que es verdad que él va imbuido por todas las tradiciones de los grandes exploradores británicos del siglo XIX, que habían generado, a través de las novelas en principio y después del incipiente cine que empieza a ser sonoro poco después de la muerte de la desaparición del coronel Fawcett, dos mitos legendarios: el del explorador británico enfrentado a la adversidad en lugares ignotos, y la localización de ciudades perdidas o tesoros misteriosos. Vamos, que Fawcett era un forofo de Barton, de Stanley, de todos estos, ¿no? Sí, pero él había añadido algo muy importante, y es que había añadido una figura que era irreal, que era la figura que había creado su gran amigo Haggard, el creador de las minas del rey Salomón, que es la figura del aventurero explorador que además va en busca no de las fuentes del Nilo o de una cordillera perdida, sino de un mito, de una leyenda. Es decir, él busca algo que es legendario y que la tradición oral de algún pueblo primitivo o lejano al Reino Unido, por supuesto, considera algo mágico o maravilloso que él está obligado por la historia y por el destino a descubrir. Es una cosa muy curiosa porque Fawcett es uno de los casos más logrados de asunción por sí mismo de lo que tenía que ser el mito. Es decir, él ya era consciente que iba a hacer algo claramente legendario. Jesús, campo de actuación para el coronel Fawcett. Campo de actuación, Brasil. Brasil. Sí. Brasil es donde él desempeña todas las expediciones más célebres y donde desaparece definitivamente. Fíjate que los británicos siempre muestran querencia por África, por Asia, ¿verdad? Pues Brasil. Sí, Brasil, pero Brasil también un poco por casualidad, ¿no? Porque él fue allí a principios del siglo XX, más o menos alrededor de 1900, pues para fijar los límites entre Perú, Bolivia y Brasil durante el auge del caucho. Y ahí empieza él a descubrir pues muchísimos enigmas. Ciudades legendarias del que él tiene noticia y por supuesto pues le entra esas ansias de explorar y de descubrir el oro que se puede encontrar en estas míticas ciudades de Sudamérica, porque no lo olvidemos, estamos hablando de ciudades que albergan riquezas inmensas de tribus ancestrales. Eso se reparte no solo por Brasil, sino por casi todos los países del cono sur, como muchas veces se dice, ¿no? De Sudamérica. Fíjate, Brasil hace un siglo. Hace un siglo. Claro. Entonces, las dos ciudades más representativas, que incluso hemos hablado aquí en alguna ocasión, es El Dorado o Paititi, dentro de lo que es América del Sur, o lo que puede ser las 7 ciudades de Cíbola en América del Norte. Es decir, siempre ha habido esa ciudad que hay que perseguir, que hay que buscar, pero que siempre ha sido un sueño inalcanzable, que en algunos casos pues sí se puede encontrar, como puede ser esto que decías, esas exploraciones a África o incluso Asia. Pero bueno, lo de América del Sur quedaba un poco como lejano. Mira tú por dónde el coronel Percy Fawcett, por otro tipo de negocios, sí empieza a tener noticia de ciudades perdidas. Entonces aquí entra ya una historia oculta muy importante, porque siempre se habla de la ciudad perdida que va buscando el coronel Fawcett, y realmente son 2 ciudades perdidas las que va buscando, y en 2 estados diferentes, uno en el estado de Bahía, que al parecer encuentra, y otra en el Mato Grosso, que si encuentra nunca lo llegamos a saber porque desaparece junto con su hijo y junto con el amigo de su hijo, de una forma misteriosa que después empezó a indagar las posibles teorías. Entonces, Carlos, tenemos a un coronel británico de formación académica victoriana, pues a la antigua usanza, que se encuentra en una inmensidad de 8 o 10 millones de kilómetros cuadrados, y cuando va a buscar unas fronteras determinadas se encuentra con la gran frontera del misterio. No, es que no es casual. Efectivamente, como ha dicho Jesús al principio, él colaboró en la solución del litigio del Estado Libre de Acre, que fue algo muy complejo que se produjo entre 1900 y 1903, por lo cual una parte de lo que es el oriente brasileño en la zona fronteriza con Perú y Bolivia intentó convertirse en un estado independiente. Sí, estamos hablando de una temporada muy complicada para América, fíjate el canal de Panamá y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, había enormes intereses en la zona de Acre, que era una de las grandes zonas caucheras del mundo, y sobre todo porque era y es una de las regiones teóricamente más ricas del mundo en riquezas naturales. Ahí Fawcett, que era una persona, bueno, los ingleses, aparte que tenían un enorme prestigio en el siglo XIX y principios del XX en todo el mundo, por razones obvias, era la gran potencia mundial,
Él en concreto demostró desde el principio un enorme interés por todo lo que sucedía en Brasil. ¿Pero él fue como asesor independiente o fue enviado? Sí, él forma parte de un arbitraje en el cual se intentaba medir cuáles eran las zonas de las cadenas montañosas fronterizas en medio de la selva, porque si selva, no curiosamente donde buscaba la ciudad, en la frontera entre lo que es Brasil, Bolivia y Perú. ¿Esto pertenece a esto? ¿Esto pertenece a otro? Claro, porque, bueno, de hecho, la polémica acabó que él se va antes en que la gente de Acre, es decir, los colonos establecidos de manera semi-ilegal en Acre, llegan a declarar un estado libre e independiente que duró 3 años. 3 años. Bueno, el hecho cierto es que él, muy abierto a las tradiciones y a las leyendas de la zona, recibe noticias de una expedición portuguesa que se había producido en el año 1753 a la búsqueda de un lugar perdido que los exploradores portugueses llamaban Muribeca. Las minas de oro de Muribeca. Esta expedición duró 10 años y está documentada. Que es lo que duraban las expediciones antes. Exacto, una expedición de las de verdad. Sí. Esa expedición se dirigió a miles de kilómetros hacia el interior de lo que era la zona costera poblada por los portugueses y mucho más allá de los límites tradicionales de depredación y investigación de los bandeirantes. Es decir, estaba mucho más allá de cualquier lugar donde un ser humano blanco de la época hubiera podido llegar. Esa expedición, que como he dicho duró 10 años, aparentemente tuvo contacto con una especie de ciudad perdida que se encontraba, luego fue muy adornada y está muy mezclada, luego lo veremos, con otras leyendas, en una especie, bueno, lo citaban como unas montañas blancas, como el cristal, junto a una ciudad abandonada detrás de una cascada. Bueno, eso le fascinó de tal manera que él intentó investigar, a través tanto de la Iglesia como de los antiguos archivos del Imperio, es decir, brasileño, y del gobierno colonial portugués, qué podía haber de cierto en aquello. Y descubrió que había algo más que una leyenda. Primero, que la expedición existió. Segundo, que las fuentes más o menos tocadas por la leyenda eran legítimas. Es decir, alguien había llegado a un lugar misterioso, probablemente en la zona de la Sierra del Roncador, en el interior del Mato Grosso brasileño, y ese lugar era muy posible que existiera y que además pudiera ser encontrado, si no con mucha facilidad, con cierta facilidad. Cuando digo cierta facilidad, es que aunque el lugar es tremendamente complicado, yo me acuerdo que tuve un día una charla de casi 2 horas con Pablo, además con tranquilidad, con planos y con muchos datos sobre la zona en la que él buscaba, en la que él había buscado la ciudad perdida de Fawcett. Y efectivamente todavía hoy en día, debido a las riadas, a las lluvias torrenciales que hay estacionales, a los conflictos que hay ahora entre la FUNAI, la Fundación del Indio, y las tribus de la zona, es un lugar muy complicado. Sí. Pero lo que no es un lugar de selva cerrada. ¿Con qué nombre Jesús entonces se empieza a obsesionar nuestro querido coronel? Pues primero con las minas de oro de Muribeca. O sea, es el primer gran objetivo, claro, para el coronel. Porque en las referencias hay un manuscrito que es importante, que es el que acaba de citar Carlos, que se le llama como el documento o el manuscrito 512. Ahí es donde se da pues todo tipo de detalles sobre esta expedición portuguesa al mando de Francisco Raposo, y que cuando la manda al virrey de Brasil, a Luis Peregrino de Carvalho, en 1753, se empieza a saber todas las particularidades de esa expedición, donde se habla de estas minas de oro en Muribeca, lo cual eso ya hacía que se le pusieran los ojos chiribitas al coronel Fawcett y a todos los demás, pero también de una ciudad perdida que se encuentra cerca de estas minas, una ciudad antigua, misteriosa y abandonada. Así que Fawcett va por las dos cosas, a por las minas de oro y a por esa ciudad misteriosa que él considera que hay un vestigio arqueológico importantísimo y vinculado con la Atlántida. No lo olvidemos. Fawcett siempre pensaba que estaba detrás de una ciudad perdida que tenía relación con la Atlántida, porque son 2 hechos lo que le motivan, que es este manuscrito, documento 512, y por otro lado una estatuilla, enigmática estatuilla, diría yo, que le entrega pues ese famoso que ha dicho Carlos, Riderhagen. Y en cuanto a conocimientos, Jesús era un erudito como puede ser Sulten, por ejemplo. Sabía bastante, no se sabe si era un erudito porque desde luego todos los conocimientos que nos ha llegado de él es de las notas y los escritos, los diarios que él dejó dispersos, pues se acumularon todos en una obra que se llama Expedición Fawcett, donde él va contando detalle por detalle la investigación que hizo, sobre todo la última, al Mato Grosso. Por eso que la pregunta es, ¿qué tipo de ambición le movía, ¿no? La ambición yo creo que era de 2 tipos. Por un lado era la de hacerse rico, pero por otro lado la de pasar a la historia por ser el descubridor de una ciudad perdida que tenía una vinculación con la Atlántida. Era demostrar, porque esa era un poco la obsesión que tenía, demostrar que en América del Sur y en concreto en Brasil hubo vestigios de la Atlántida y que una civilización tecnológica muy avanzada pudo haber dejado sus rastros
y sus restos arqueológicos, y él era como el encargado de poder descubrir aquello. Sí, yo creo que esa guía mesiánica es fundamental. Se detecta, ahora hablaremos de ello, de la última carta que envía Fawcett, y sobre todo porque, bueno, como ha dicho Jesús, la segunda parte lleva implícita en la primera, es decir, la fama y el honor de los honores mundiales que le hubiera producido el descubrimiento hubieran sido más que suficientes como para haberle solucionado cualquier problema económico toda su vida. Sí. Eso, además, está apoyado en el hecho de que la expedición final es muy escasa. Es decir, ya veremos que luego las expediciones que fueron a buscarlo en algunos casos eran gigantescas, pero sinceramente la suya no lo era. Y como he dicho al principio, se basaba fundamentalmente en que él tenía un buen conocimiento de la Sierra de Roncador. Él había llamado al lugar que buscaba el punto Z, porque él decía que se encontraba en algún punto entre los ríos que se encontraban entre la ciudad que él había encontrado en Bahía y un río que atraviesa la cordillera Roncador en Mato Grosso. Y ahí tenía que encontrarse, en lo que él llamaba punto Z, la ciudad que buscaba. Era un territorio gigantesco, el que quería localizar, aproximadamente del tamaño de España, o sea, estamos hablando de 400 metros cuadrados. Medio millón de kilómetros cuadrados. Más o menos. Con el puntito Z. Con el puntito Z. No, pero el punto Z estaba localizado, no, Dios, sobre una extensión de medio millón de kilómetros cuadrados, a lo largo del eje que constituye todo lo que es la Sierra del Roncador. Lo cual quiere decir que sobre un espacio tan grande, él había acotado la zona que estaría orientada más que de norte a sur, sería de sureste a noroeste, para de esa manera fijar en el punto central donde confluían los dos ríos, que en concreto me parece que eran el San Francisco y el Xingu, para de esa manera poder fijar más o menos una zona más o menos reducida en la cual la ciudad podría encontrarse. Bueno, pues estamos en el primer cuarto del siglo XX. El coronel Percy Fawcett ya ha fijado su primer objetivo y tenemos aquí un coronel británico y lo que queremos saber, Jesús, es si operaba solo. Operaba solo, en general operaba solo. O sea, se movía por su cuenta, no había patrocinios, no había nada. Él iba por libre porque, bueno, yo creo que nadie le creía en sus delirios y él sí tenía sus bases para poder adentrarse en lugares altamente peligrosos. Que antes de buscar esta ciudad perdida del Mato Grosso, se sabe que estuvo buscando otra ciudad perdida, pero en el estado de Bahía. Antes ha comentado Carlos, el punto C o ciudad Z, que también se llama, entre esos dos ríos, el San Francisco en el estado de Bahía y el Xingu en el estado de Mato Grosso. Bueno, pues en Bahía, en el año 1913, al parecer, con ayuda de un guía mestizo, pudo haber encontrado una ciudad, una de esas ciudades perdidas, que luego se lo comentó en el año 1921 en Río de Janeiro al excónsul británico, el coronel O'Sullivan Birr. Bueno, pues eso que quedó como una especie de leyenda, como mito, es lo que hizo que Pablo Villarrubia, nuestro gran amigo Pablo Villarrubia, sí, en el año 1997 organizara él por su cuenta una expedición en busca de esta ciudad perdida, la más perdida de todas las expediciones del coronel Fawcett, y al final lo encuentra. Y encuentra allí una ciudad bastante misteriosa, unas ruinas ciclópeas, extrañísimas. Nunca se llegó a demostrar que realmente el coronel Fawcett estuviera allí, pero todas las pistas conducen a que realmente pudo haber localizado esta ciudad perdida, que no era la que el coronel Fawcett buscaba. Por eso, en 1913, si es verdad que esto lo encuentra, y parece que lo deja demostrado la expedición que hizo Pablo Villarrubia, si no era esta, él es cuando dirige sus ojos al Mato Grosso, porque dice, por supuesto, lo del documento famoso del 512 sí puede tener cierta autenticidad, porque las pistas que daba no conducían al estado de Bahía, sino que conducían al estado de Mato Grosso. Y ahí es cuando en 1920 se va al Mato Grosso. Recordemos a los oyentes que el coronel Percy Fawcett se movía por la documentación que le proporcionaban los archivos, los rigurosos archivos, pero también por los conocimientos populares, por los relatos populares. Claro, no, por supuesto. Las informaciones de los indígenas para él eran claves. Por eso él iba encontrando dato por dato, y por eso se puede ir reconstruyendo la historia del coronel Fawcett. No tanto porque él dejó escrito, que fueron unas notas inconclusas y unas últimas cartas que dirigía a sus hijos o a su esposa, sino por los relatos que se han ido casi transcribiendo gracias a las sucesivas expediciones que han ido tras su búsqueda. Y claro, lo importante ya es la que hace en el Mato Grosso. Ahora, y en el Mato Grosso hace dos expediciones, una solo y la otra, la última, con su hijo y el amigo de su hijo, que es cuando, tiene ese final tan trágico. Antes creo que hay que contar una cosa muy importante que yo sé que a los oyentes les va a traer mucho. Sí. Él parte, la expedición famosa, la que acaba la última. Voy a decir una cosa primero geográfica. La última, que parte el año 25 desde Cuibá, que está ya en Mato Grosso, con camino a es la capital del Mato Grosso del Norte. Con camino a Baqueirí, que era en aquel entonces un asentamiento del Servicio de Protección del Indio, lo que ahora es la Fundación, la FUNAI, la Fundación de Protección al Indígena.
él fija un punto que curiosamente es muy importante, por una sencilla razón. Es verdad que sobre Cuiabá ahora mismo, y Pablo Villarrubia lo recoge en su libro Insólito, hay multitud de leyendas modernas. Cuando digo modernas digo actuales, relacionadas con la nueva era, porque se le considera uno de los sitios de los 7 santuarios mágicos del mundo. Y aparte de eso, porque es una de las grandes reservas ecológicas de Brasil. Pero allí hay un lugar que se llama Mirante, el Mirador, que es el centro geodésico de América del Sur. Es el centro exacto de su continente americano. Lo cual es llamativo ya de principio, porque si ese era el posible punto de partida para la ubicación de una ciudad por alguien hace miles de años, desde luego no habían elegido casualmente. Ajá. Bueno, pues el Mato Grosso es el nuevo objetivo y definitivo, ¿verdad? Para el coronel Fawcett. Pero vamos a ampliar un poco sobre las presuntas riquezas que el coronel Fawcett buscaba. ¿Qué esperaba encontrar en esas ciudades perdidas? Pues mira, él se basaba sobre todo en ese documento 512 donde se decía que esa expedición portuguesa de Raposo habían descubierto esas minas de oro cerca de esa ciudad, y con una cascada, se hablaba de esa cascada misteriosa, de unas montañas blancas como el cristal, importantísimo, porque ya está reflejando como una especie de mundo mítico, y a partir de ahí se empiezan a disparar muchísimos de los comentarios, y hay que irnos un poco a su cuaderno de bitácora, esa expedición Fawcett, donde se recogen todas sus notas. Una de esas notas se lee: la solución del origen de los indios de América y del mundo prehistórico la tendremos cuando sean descubiertas y abiertas a la investigación científica las antiguas ciudades de la civilización solar. Pues yo sé que estas ciudades existen. Y cuando hablaba de estas ciudades, en concreto de esa ciudad mítica que él iba persiguiendo, la describía de la siguiente manera. Él decía que era una ciudad que seguía viva, que no estaba muerta, que a pesar de que estaba abandonada todavía tenía vida, que estaba habitada, que estaba iluminada por la noche por luces frías y que era una tierra prohibida. Y le estaban hablando, pues eso, de las míticas ciudades como Paititi, como El Dorado, donde además de todas las riquezas de oro y de plata que podían contener, estaba hablando de un tesoro arqueológico y posiblemente espiritual. Sabes que una de las críticas que le hicieron a Percy Fawcett es que al final se convirtió como demasiado místico, que creía muchísimo a los medium, que creía muchísimo en esa estatuilla, por ejemplo, que le dio Rider Haggard. Él pensaba que esa estatuilla le había transmitido una serie de conocimientos de la ubicación donde podría estar esta ciudad perdida. Estaba imbuido en una especie de mística, pero también de unos conocimientos arqueológicos importantes, y eso es lo que le motivó a adentrarse en lugares prohibidos, en lugares peligrosos donde había tribus realmente que las gastaban muy mal, y que realmente ahí parece que se perdió definitivamente. Pero ojo, alimentando toda una leyenda de que a lo mejor no pudo haber muerto, no pudo haber sido asesinado, sino que viviría en una de las ciudades subterráneas del Roncador, que es una de las zonas del Mato Grosso. Era un coronel prestigioso dentro de la sociedad británica. ¿Cómo fue tratado? ¿Le criticaron? ¿Admitieron sus investigaciones, sus expediciones? No, lo que ocurre es que como desapareció en 1925 de una forma brusca, él se sabía, y eso lo conocían pues un poco, no solo su familia, sino la comunidad científica. Él sabía que estaba en busca de una ciudad perdida porque era su obsesión. Sí. Eso ya se sabía. Sí. Entonces, cuando desaparecen esas noticias, porque él regularmente va escribiendo cartas a su hijo Brian y a su esposa, él va con su hijo Jack y con el amigo de su hijo, que es Raleigh Rimmel. Entonces, siguen con cierto interés a ver lo que pueden encontrar. Consideran que está algo loco, bien, pero casi todos los locos al final acaban descubriendo algo que es importante para la ciencia. Pero era la Belle Époque y esto se estilaba, ¿no? Claro, cuando en 1925, y sobre todo a raíz de su última carta, que es el 29 de mayo de 1925, llega la última carta hablando de un enigmático campo del Caballo Morto, que es un nombre ficticio para despistar a los aventureros que quisieran buscar esa ciudad perdida, y ya no se sabe más de él. Lejos de quedar desprestigiado, se alimenta el mito, y se alimenta hasta tal punto que rápidamente empieza a haber expediciones, porque desaparece en el 25 y en el 27 ya se va buscando esa ciudad Z, como también se la llamaba, no solo la ciudad perdida, sino la ciudad Z. Y en 1927 es un francés, precisamente, Roger Courteville, quien viaja por el estado de Minas Gerais para informar a las autoridades que había visto en la selva a un hombre enfermo y medio enloquecido que afirmaba llamarse Fawcett.
Nadie le creyó a este hombre, a Kurt Erving. ¿Por qué? Porque, bueno, al final no demostró nada, sus relatos eran contradictorios y bastante incoherentes. Sí, pero ahí ya dos cosas... Esto, Carlos, suena a Fawcett, supongo. Claro, pero a partir del relato de Kurt Erving hay una cosa muy curiosa, y es que sobre Fawcett en esos 3-4 años se había generado ya un mito mundial. Claro. Un mito mundial que hace que un norteamericano, George Dyott, haga otra expedición, pero esta ya digna de una película de Hollywood, con porteadores, cintas de campaña, canoas, un verdadero espectáculo para encontrar a Fawcett. No sé si encontraron a Fawcett o no, parece ser que no, obviamente, puesto que fracasaron estrepitosamente, pero bueno, luego... Él dijo que Fawcett estaba muerto para quitarse el muerto pero de encima. luego a ellos los localizaron a 4.000 kilómetros de la jungla cuando se acercaban, porque era un verdadero espectáculo. Sí, a Alberto Vázquez Figueroa le interesó mucho esta historia, y bueno, pues en una conversación que tuve con él, pues comentaba que incluso en aquellos años o años posteriores, pues se contrataban a pilotos muy locos para que sobrevolaran las zonas, ¿no? Y que habían cascadas inmensas y que eran capaces de aterrizar en campos diminutos, ¿no? Sí, lo que pasa que es que todas las expediciones llegábamos a narrar una tras otra, porque además todas tuvieron un final desgraciadísimo. Sí. Todas las finales que fueron a por Fawcett, sigo diciendo que era un lugar complicado, partían de un error, y es que ninguna, hasta una recientísima, el año 96, que lo haremos al final, que es la primera que ha dado pistas verdaderamente sólidas de qué es lo que pudo ocurrir, como digo, partían del error de no considerar que Fawcett dijera la verdad en la carta que le llega a la familia el 29 de mayo del año 25. Y es que, como todo el mundo daba por hecho que el famoso campo de Cavallo Morto era un lugar ficticio, no solamente un nombre ficticio, era secundario como dato importante a tener en cuenta en la búsqueda de la expedición. Cuando en realidad la expedición del año 96 lo primero que hizo es basarse en los datos del propio Fawcett, lo que, como veremos al final, le ha permitido acercarse mucho más a lo que pudo ser la verdad. Bueno, el hecho cierto es que en el año 30, 2 años después de la expedición de Dyott, de nuevo un periodista norteamericano, esta vez Albert de Winton, se aventuró por el Mato Grosso para intentar buscarlo y no regresó jamás. O sea que el camino abierto por Fawcett era muy peligroso. Claro, supongo, porque ¿no? lo mismo le ocurrió a Stefan Rating, un suizo, que desapareció también. También desapareció. Entonces, ya claro, la cosa estaba empezando a convertir en algo realmente peliagudo, porque cada vez había más gente a la que buscar. En estas leyendas populares, ¿se hablaba de indios custodios de estas ciudades? Sí, además de varios indios. Y de hecho, yo he recogido testimonios por lo menos de 2 indios diferentes. Uno de los indios calapos y los otros eran los indios murciélagos o murcegos, como así se les llamaba. Sí. Y aquí es donde entramos pues en la expedición más importante tras las huellas y la búsqueda, ¿no?, del coronel Fawcett, que es la que se realiza en abril de 1951 por Orlando Villas-Boas. Era un explorador especializado en contactar con indígenas y seguir el rastro pues de personas desaparecidas, y conocía el medio donde se pudo haber desenvuelto el coronel Fawcett. Bueno, participa en esta expedición cuyo objetivo era descubrir definitivamente el paradero de Fawcett y eliminar ya todo tipo de leyendas, de rumores que corrían alrededor de este coronel, como esas que acabamos de comentar, que estaba medio loco por ahí por la selva, sí, o que le habían asesinado, o que vivía en alguna ciudad subterránea. Bueno, él llega, hace amistad, por supuesto, con los indios calapos, que es la zona donde él cree que pasó sus últimos días, y llega a arrancar la confesión del jefe Cuilí, que es uno de los ancianos de la tribu, de esta tribu de los calapos. Y ese es un testimonio importante, porque el jefe Cuilí le dice de forma confidencial, claro, después lo contó públicamente y por eso también lo estamos contando nosotros. Así entre tú y yo. Le dice que no pase de aquí, pero el bravo jefe Cubucuira dice, ha asesinado a los 3 extranjeros. Claro, ese testimonio ya le llamó muchísimo la atención, le mosqueó, se podría decir. Sí. Dice, ¿cómo? ¿Qué 3 extranjeros eran esos? Y ahí empieza a tirar del hilo del relato de este anciano, de Cuilí, ¿no? Entonces, bueno, él supone que se está refiriendo al teniente coronel Percy Fawcett, que tuvo pues una conversación, yo creo que un encontronazo realmente con estos indios, y en concreto con este jefe, ¿no?, Cabuicuira. ¿Un encuentro o un desencuentro? Un desencuentro, porque lo que hace Fawcett, su hijo y el amigo de su hijo, es que piden que le suministren porteadores y canoas para proseguir el viaje por el río, pero lo hace, parece que de forma poco amigable, exigiéndolo, ¿no? Dice, uy. El Cabuicuira, enojado... Vamos, que ese día no llevó cuentas de colores. Parece ser. Le faltó la diplomacia sí, que sí, caracteriza a cualquier buen inglés. Sí. Bueno, Cabuicuira, enojado, no solo no le ayudó, sino que le montó una emboscada, durante la cual
eso es lo que cuenta ese relato que después nos transmite Vilas-Boas, durante la cual el propio Cabo Icura golpeó al teniente coronel con una piedra en la cabeza y muere en el acto. Pero además a traición, porque va por la espalda y le pega una pedrada que le deja en el sitio. Después, el jefe Cuicuili, que es el que le cuenta este relato a Vilas-Boas, dice que mata a Jack, a su hijo, y finalmente otro indio cuyo nombre no reveló elimina a Rímel, al amigo. Explicaron que los dos jóvenes fueron ahogados en una laguna en donde murieron, y solo Fawcett fue enterrado por tener los honores de jefe blanco, ¿no? Bueno, parece que era el jefe de la expedición, como así era. Bueno, esta explicación que da Cuiculin es lo que lleva a Vilas-Boas hasta la laguna en donde se produjeron las muertes, situada entre el río Culuene, cerca de la Sierra del Roncador, y su afluente el Tanguro, o sea que ya delimitan precisamente esta zona. El viejo jefe indio le cuenta con todo lujo de detalles cómo mataron a los hombres blancos y dónde se hallaba el cuerpo de Fawcett. Claro, Vilas-Boas dice, vale, muy bien, hasta ahora es un buen relato, pero dadme pruebas de que esto es así. Y mira tú por dónde le entregan los cadáveres y el cráneo, supuestamente, de Fawcett, que se fotografía, y están esas fotografías en las biografías que existen sobre el coronel Fawcett. Bueno, hace falta saber la segunda parte. Hasta ahí hay documentos gráficos, fotografías y los documentos o los testimonios orales de esta tribu. Y lo que hacen es mandar estos restos, en concreto también el cráneo, a Londres, para que lo investiguen y lo analicen. Y uno de los hijos de Fawcett, Brian Fawcett, es el que examina el supuesto cadáver de su padre, indicando que realmente no se trataba de los restos de Percy Fawcett, porque la altura del muerto era inferior a la que tenía el teniente coronel, y por otra parte, pues dice que un minucioso estudio llevado a cabo por la Royal Anthropological Institute, esta institución científica opina lo mismo, ¿no?, de que no coincide lo que es la altura y lo que es las dimensiones craneales con lo que se supone que era del coronel Fawcett. Y queda, pues, como una especie de jarro de agua fría a toda esa expedición de Vilas-Boas, donde parece que por fin se había desvelado el misterio, porque ni los huesos de Fawcett, ni los restos de los dos jóvenes desaparecidos correspondían al hijo y al amigo. Sin embargo, sí que es verdad que se quedó una cosa bastante clara, que la tribu india había matado a 3 europeos, eso no había ninguna duda. Efectivamente, bueno, fíjate. Eso los había cepillado. Pero no eran ellos. Pero no eran ellos. Hoy en día, tal y como tenemos la ciencia, fíjate, sería muy fácil, ¿no? Sí, ahora con cualquier Fawcett de la familia se hubiera sacado sin ningún problema. Ningún problema. Claro, pero y vamos, esto alimenta la leyenda otra vez. La verdad es que ni siquiera hizo falta esta vez porque había elementos objetivos. Es decir, si Fawcett era mucho más alto y el hermano pequeño de Brian también, perdón, mayor de Brian también. Con lo cual realmente sabían que no eran sus cadáveres. Sin embargo, por la conformación del cráneo se sabía claramente que eran europeos. Entonces, bueno, pues que había matado a otros 3, tampoco tiene mayor importancia en aquel lugar. Oye, pues el jefe indio dijo, mira, toma, cogí una de las calaveras que tenía por ahí y dice, toma, aquí, este era Fawcett. Para él seguramente todos eran Fawcett, ¿no? Exacto, todos se parecían. Todos se parecían. Bueno, pues la leyenda y el misterio del coronel Fawcett, que hemos apuntado aquí en nuestro monográfico Zona Cero, buscando las ciudades perdidas en la Amazonía brasileña. Es una de esas historias fascinantes, ¿verdad? Sí, sí quería contar una cosilla. Sí. Y es que en el año 96 una empresa brasileña, James Lynch, sí que hizo una investigación que casi llega. Casi. Casi llega. Casi. Algún día diremos por qué no llegó del todo. Sí. Como eres, Carlos, ¿eh? Ah, hay que hacerlo sufrir. Deja la miel en los labios. Nuestros monográficos Zona Cero siempre interesantísimos, gracias a las aportaciones de Jesús Callejo y Carlos Canales, nuestros buenos asesores, que la verdad que vaya semana que llevamos, que estamos más unidos que nunca. Dormir, ¿eh? Sí, somos un clan muy consolidado. Montar la tienda de campaña aquí en la emisora. Bueno, pues el próximo domingo un poquito más, pues ya la tertulia Zona Cero. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. De nada. Hasta luego. Muy fuerte.